El presidente ruso Vladimir Putin llega a Corea del Norte en su primera visita en 24 años. El mandatario se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong-un en medio de promesas de elevar los lazos con Pyongyang a un nivel más alto luego de agradecerle el apoyo recibido durante la guerra en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que el envío de armas hacia Israel todavía se encuentra bajo revisión. Esto luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, arremetiera contra Estados Unidos por suspender la entrega de armas al Estado hebreo. Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de medidas que beneficiarían a 500,000 de inmigrantes. Personas sin estatus legal que estén casados con ciudadanos estadounidenses podrán solicitar en los próximos meses la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía bajo ciertos requisitos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos con noticias del viaje del presidente ruso Vladimir Putin al extremo oriente del país. Desde allí viajará a Corea del Norte para un encuentro con Kim Jong-un. Previo a la cita, el Kremlin anunció acuerdos de cooperación estratégica mientras Moscú sigue librando la guerra en Ucrania, utilizando en parte armas suministradas por Pyongyang. Esta es la primera visita de Estado de Putin a Corea del Norte en 24 años. Para analizar este tema saludamos a Yatzel Román, él es vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas de República Dominicana y analista internacional. Yatzel, bienvenido a France 24. Muchísimas gracias. Desde luego, como bien acaban de mencionar, es la primera visita de Vladimir Putin a Pyongyang desde el año 2000, en un contexto muy distinto. En aquel momento el presidente ruso llevaba poco tiempo en el poder y más que todo se trataba de una especie de gira de mediación. Él había sido muy bien recibido por los gobiernos occidentales, más que todo Tony Blair en Reino Unido, Bill Clinton en Washington, mientras que hoy en día este viaje a Pyongyang, pero que también incluye una agenda en Hanoi, Vietnam, es visto más que todo como una alineación anti-occidente, pro-expansionismo ruso, que es lo que ha generado mayor preocupación en Washington, y de manera más moderada, pero no por eso menos presente en la Unión Europea. Yatzel, son los líderes norcoreanos los que han trasladado o se han trasladado hacia Rusia en las últimas décadas. ¿Cómo se explica que después de 24 años sea Putin quien se dirija a Pyongyang? Desde luego, como bien mencionábamos, al inicio del gobierno de Vladimir Putin, él era más que todo visto como una especie de líder de tercera vía, un líder reformista que estaría más que todo alineado con esfuerzos de una nueva agenda internacional, pero hoy en día con este movimiento anti-occidente de su traslado a Corea del Norte, donde es recibido como un héroe, donde es recibido como una victoria diplomática para Pyongyang, como una victoria diplomática para la cúpula dirigencial en aquel país, más que todo genera preocupaciones porque significaría que un país que está cada vez más aislado en la comunidad internacional sí logra alianzas que incluyen lo que es la manufactura de armas nucleares, como es el caso de Corea del Norte. Eso genera pues no solamente preocupación, como bien mencioné, en Occidente, sino también en aliados claves de Estados Unidos en el continente asiático, como ya vemos las preocupaciones de la Cancillería de Corea del Sur, que considera ilegal incluso esta visita, y también desde luego preocupaciones en la misma Ucrania, que ha considerado 50 misiles de los que han encontrado en su territorio lanzados por Rusia, eran de manufactura de Corea del Norte. Yo sí quiero complementar lo que está pasando con la visita a Hanoi, Vietnam, que tradicionalmente había sido un aliado, cuando digo tradicionalmente me refiero en las últimas décadas, pero había sido un aliado de Washington en comercio, en ejercicio militar, pero Corea, dicho Vietnam, no asistió a la Cumbre de la Paz en Suiza, pero no solamente eso, sino que envió una delegación de alto nivel a la Cumbre de BRICS en Rusia. Entonces, en el caso de Corea del Norte, sí era de esperarse que estuviera en cualquier iniciativa antioccidente, pero en el caso de Vietnam es un desarrollo altamente preocupante, más aún con el cambio de gobierno que hemos visto en Vietnam desde marzo, cuando surgió el presidente Do Lam. Eso quiere decir que un gobierno que se encontraba pues en el ostracismo está así exhibiendo pues todavía una incidencia considerable en lo que es más que todo el continente asiático. Yatzel, una de las preocupaciones que usted menciona vino hoy de la OTAN. El secretario general Jens Stoltenberg dijo que hay preocupación precisamente por el posible apoyo que Rusia podría brindar a los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte. ¿Qué tan real es un escenario así?
Desde luego, Corea del Norte, y esto no es una opinión, esto es un hecho incontrovertible, pues tiene un programa de manufactura de armas nucleares. Entonces, en un contexto de guerra, en un contexto de hostilidades, en un contexto de mayor amenaza, pues una visita a Vladimir Putin, que no ha viajado de manera considerable desde el inicio de la guerra en el año 2, precisamente a un corazón de lo que es esta industria armamenticia, sí genera preocupaciones reales, sí genera situaciones que pueden significar pues daños importantes a lo que sería la infraestructura ucraniana, pero también para lo que sería la tranquilidad del continente asiático. Es por eso que hemos visto estas declaraciones de los momentos que, vuelvo y repito, no están divorciadas de la realidad, porque no se trata de una agenda común de Vladimir Putin, que tenía 2 décadas y media, un cuarto de siglo, que no visitaba Pyongyang y ahora lo hace, y esto está siendo tratado como una victoria diplomática en Moscú, una victoria diplomática en Pyongyang, pero más aún desde el punto de vista de la estrategia militar con el complemento de Vietnam. Bien, era Yassel Román, vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas de República Dominicana. Gracias por acompañarnos con el análisis. Vamos ahora con la guerra en Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que el envío de armas hacia Israel todavía se encuentra bajo revisión. Sus declaraciones se dieron luego de las críticas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Washington por mantener retenidas armas ofensivas destinadas al ejército israelí. Esta restricción fue impuesta hace algunas semanas por el gobierno estadounidense para disuadir a Israel de su incursión terrestre en Rafah, donde se refugiaban más de 1 millón de personas. Estados Unidos reconoció que las bombas pesadas entregadas a Israel han causado la muerte de civiles en Gaza, pero para Netanyahu la decisión es inconcebible. Cuando el secretario Blinken estuvo recientemente aquí en Israel, tuvimos una conversación sincera. Dije que aprecio profundamente el apoyo que Estados Unidos ha brindado a Israel desde el comienzo de la guerra. Pero también dije algo más. Dije que es inconcebible que desde hace unos meses la administración ha estado reteniendo armas y municiones a Israel, el aliado más cercano de Estados Unidos, luchando por su vida, luchando contra Irán y nuestros otros enemigos comunes. El secretario Blinken me aseguró que la administración está trabajando día y noche para eliminar estos cuellos de botella. Ciertamente espero que así sea. Durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill le dijo a Estados Unidos, danos las herramientas, haremos el trabajo mucho más rápido. Mientras tanto, en terreno continúan los bombardeos cuando en algunas zonas de Gaza están vigentes las llamadas pausas tácticas anunciadas por Israel para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Desde Jerusalén, nuestro corresponsal Federico Cuellar Verena nos explica en qué van estas pausas. Hay muchas dudas sobre la efectividad de la pausa táctica que el ejército israelí anunció el domingo, según dijo, para facilitar la entrada de ayuda humanitaria por una ruta específica del sur de Gaza. Ante todo, estamos hablando de un horario específico de 8 de la mañana a 7 de la tarde y en una zona muy estrecha que comprende un camino entre el cruce de Kerem Shalom, la calle Salahedin y el Hospital Europeo en Han Yunis. Además, como el ejército israelí se encargó de aclarar, los ataques en toda Gaza se mantienen y al margen de esa ruta señalada para la ayuda, residentes han reportado hoy fuertes bombardeos y disparos de tanques en varias áreas de Rafah al sur y ataques aéreos que mataron a 17 palestinos en Nuseirat, en el centro del enclave. Mientras ya el lunes el jefe de la UNRWA había advertido que operativamente nada ha cambiado, Georgios Petropoulos, el jefe de la Oficina Humanitaria de la ONU en Gaza, le dijo a CNN que la pausa táctica no es algo nuevo en el terreno y que esa ruta ya era utilizada por la ONU para mover los camiones. Con la hambruna extendiéndose en Gaza, Israel asegura que hay 1000 camiones esperando en el cruce de Kerem Shalom y culpa a las organizaciones por no tener la logística para trasladarlos, pero tanto las agencias de la ONU como otras organizaciones humanitarias han señalado otros obstáculos para hacer llegar la ayuda a la población necesitada. Además de los peligros por los bombardeos israelíes y los combates de soldados con militantes de Hamas, mencionan los lentos chequeos israelíes, la destrucción o el difícil acceso a almacenes, la falta de combustible que entraba por el cruce de Rafah y la ausencia de una fuerza policial o de seguridad para custodiar a los camiones. También hay escepticismo porque no es la primera vez que Israel anuncia zonas seguras que luego terminan no siéndolo, como pasó, por poner un ejemplo, con el ataque que mató a 7 humanitarios de la organización World Central Kitchen en abril pasado.
Actualizamos la campaña electoral en Francia. Tras el lanzamiento oficial del lunes, los candidatos de los 3 espacios más importantes continúan sus apariciones mediáticas para atraer votantes. El representante del ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, afirmó que necesita una mayoría absoluta para introducir sus reformas, una declaración criticada por el oficialista Gabriel Attal. En tanto, desde la Alianza de Izquierda reiteraron la necesidad de decidir democráticamente las propuestas de la coalición. Ramiro Cueva Arberena nos amplía. Avanza el proceso rumbo a las elecciones legislativas francesas. Luego del inicio oficial de la campaña el último lunes, los candidatos de los 3 espacios iniciaron sus giras por los medios de comunicación. El ultraderechista Jordan Bardella, que aspira a ser primer ministro, afirmó que necesita ser electo en el Parlamento por mayoría absoluta, recalcando que quiere autonomía de decisiones por fuera del presidente Emmanuel Macron. Les digo, si quieren que trabaje por una menor inmigración y una mayor paz fiscal, si quieren que defendamos a Francia, nuestros valores y nuestra identidad, que se han visto gravemente dañados en los últimos 7 años, necesito una mayoría absoluta para aprobar tanto mis medidas de emergencia como mis reformas. Quien salió a responderle fue el actual primer ministro francés, Gabriel Attal. En los últimos días hemos visto que cuando se trata de Jordan Bardella hay cada vez menos programas y cada vez más condiciones. Desde el inicio de esta campaña vemos todos los días un cambio de sentido en las propuestas. En cuanto al tercer contendiente, la Alianza de Izquierda Nuevo Frente Popular ayer se mostró unida en un acto de lanzamiento de campaña, pero aún persisten las consecuencias de la interna del pasado fin de semana dentro de la incipiente coalición. No puedo imponer un primer ministro socialista. Nadie puede imponer uno de la Francia insumisa. La única manera de hacerlo es votar y ponerse de acuerdo. Lo digo muy claramente. La única manera de hacer que esta nueva mayoría funcione es hacerlo democráticamente. Si no es democrático, no durará. El llamado a votar a los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional está fijado para el 30 de junio, en un panorama inédito para la escena política de Francia, cada vez más polarizada. La Casa Blanca anunció un nuevo programa que ofrecerá un camino hacia la ciudadanía a cientos de miles de migrantes irregulares en Estados Unidos. La medida apunta a quienes estén casados con ciudadanos de dicho país. Para muchos se trata de una medida con fines electorales, con la que el presidente Joe Biden busca desmarcarse de la política de mano dura de su principal contendor Donald Trump. El informe es de Manuela Cano. Un alivio para miles de migrantes irregulares y para muchos una jugada política del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Este martes, la Casa Blanca anunció que la administración del presidente permitirá que ciertos cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal soliciten la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía. Estas acciones promoverán la unidad familiar y fortalecerán nuestra economía, brindando un beneficio significativo al país y ayudando a los ciudadanos estadounidenses y a sus familiares no ciudadanos a permanecer juntos. Los lineamientos: un inmigrante debe haber vivido en Estados Unidos durante 10 años hasta el lunes 17 de junio y estar casado con un ciudadano estadounidense. Si se aprueba la solicitud de un inmigrante calificado, tendría 3 años para solicitar la Green Card y recibir un permiso de trabajo temporal. Mientras tanto, estará protegido de la deportación. La medida también podría cobijar alrededor de 50.000 niños no ciudadanos cuyos padres están casados con un ciudadano estadounidense. El anuncio marca un viraje con respecto a una política más dura contra la migración que venía manejando la administración Biden, que prohibió a la mayoría de migrantes que cruzaban la frontera entre Estados Unidos y México solicitar asilo. Una medida que entonces fue celebrada incluso por algunos senadores demócratas. Arizona merece una solución real a este problema en la frontera. Ahora, hoy, el presidente va a anunciar lo que es un muy buen paso adelante para resolver la frontera. La seguridad es parte de esta situación. Pero ahora parece que el programa busca reforzar su premisa de campaña de abogar por un sistema de migración más humano y diferenciarse de la línea más dura de su principal contendor, el republicano Donald Trump. En Kenia, más de 200 personas fueron arrestadas mientras participaban de una manifestación contra el polémico proyecto de ley de finanzas que se discute en el Parlamento y que prevé el aumento de impuestos para la población. La movilización, que tenía como objetivo presionar a los legisladores para que rechacen el proyecto, fue interrumpida por la policía, que lanzó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.
Mientras las protestas se encontraban en marcha, el Comité de Finanzas de la Asamblea Nacional anunció que eliminaría algunas de las cláusulas más controvertidas, como la aplicación del IVA a servicios financieros y transacciones de divisas. Nosotros los jóvenes no somos como nuestros padres. Nos opondremos al régimen, lucharemos por nuestros derechos. Nuestros padres no comprenden. Nosotros mismos somos conscientes. Somos conscientes. No somos nuestros padres. Nos meteremos en problemas. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.